Y habiéndole encontrado, mis hermanos, de la misma manera, así nos ponemos en pie con reverencia para escuchar la lectura de su palabra. ¿Bien? Dios bendiga a los hermanos que están presentes. Si algunos no están, sea por motivo de trabajo o hayan salido algunos días, el Señor les guarde y les acompañe en el lugar en que estén. Amén. Puedan estar viendo el servicio en la transmisión. Bien, habiéndolo encontrado, vamos a dar lectura a su palabra y lo hacemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice como título: los discípulos efesios reciben el Espíritu. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a cierto discípulo le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Amén. Padre mío, te damos gracias, Señor amado, por ya la lectura de tu palabra. Dios, nos bendices con ella, Señor. Dios santo, con solo escuchar, Padre mío, Señor amado, esta palabra, Padre mío, que abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, Padre mío, para saber, Padre mío, la obra, Padre Santo, que hiciste, Señor amado, en distintos lugares, con distintos hombres, con distintos, Padre mío, Señor amado, mi Dios llamado, que hiciste, Señor amado, en aquellos lugares apartados, mi Dios, pero tu palabra, Señor amado, corrió, Señor amado, y se derramó, Padre mío, sobre aquellos corazones que invocaban tu nombre, Señor. Te lo ruego en esta noche, Padre mío, esta palabra sirva aún para los jóvenes, los niños, los adultos, Padre mío. Exhórtanos, edifícanos a través de ella, Señor amado. Háblanos, Padre mío, conforme a nuestra necesidad. Padre mío, en el nombre de Jesús, tu palabra a ser predicada. Usa este vaso de barro, Padre mío, para tu gloria, para tu honra, Padre mío, para transmitir el mensaje en esta noche. En el nombre de Jesús sea predicada tu palabra, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. El libro de los Hechos, ya en el capítulo 19, en el cual hemos leído, dice que en aquellos lugares que Pablo andaba predicando y exhortando la palabra del Señor, tenía mucha experiencia con diferentes personas o hermanos de aquellos lugares o aquellas regiones. Y dice, como relata la Escritura, amén, que Pablo, habiendo predicado la palabra del Señor, amén, en Éfeso, la región de Éfeso, o tal vez particularmente la iglesia de Éfeso, en la cual después llegó a pastorear Timoteo, fue una iglesia importante, ¿no?, en la cual escuchó siempre la mejor, tal vez, palabra que se le exponía en aquel entonces por los que eran enviados por el Evangelio. Por la misericordia de Dios, dice que aquellos hombres alcanzaron y escucharon a predicadores, amén, de la altura, podemos decir, de la envergadura de Apolos, que también nos habla la Escritura aquí, que dice que llegó el versículo 24 del capítulo 18, dice: Apolos predica también en Éfeso. Era un hombre elocuente, el cual dice que hablaba de la palabra del Señor, exponía la palabra, amén, él predicaba y enseñaba, y estuvo también en el lugar de Éfeso.
También estuvo el mismo Timoteo, el apóstol Pablo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y así muchos hermanos predicadores que la Escritura habló que hicieron grandes cosas o grandes milagros por la mano de Dios. Y dice que dentro de aquellos habían unos hombres, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de los cuales también eran 12 parecidos a los apóstoles. Y le llamaban discípulos aquí en la Escritura. Ciertamente dice, posiblemente podían haber sido discípulos de Juan el Bautista, que habían escuchado tal vez la palabra del Señor, o habían escuchado predicar a algún hombre de Dios. Y entonces cuando dice que llegó Pablo, se encontró con aquellos. Pero dice que cuando se encontró con aquello, dice que vino una sorpresa, aquel hombre el cual dice que predicaba la palabra del Señor y predicaba la cruz de Cristo. Porque dice que Pablo, él expresaba, amén, y él decía, verdad, mano cierto, a los filipenses y a todos decía, verdad, mano cierto, que la palabra de la cruz era poder de Dios. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? De esta manera dice que él transmitía la palabra, Pablo, por la experiencia personal que tuvo con el Señor, o por lo que veía y escuchaba. Porque dice que Pablo, lo que él, verdad, hermano cierto, sentía que era de parte de Dios, eso dice que lo transmitía a aquellos que les predicaba. Por eso en una oportunidad le decía, verdad, hermano cierto, a Tito, le decía también a Timoteo, ve y hace, amén, cuánto has oído de mí, cuánto has escuchado de mí, esto hace, condúcete en esto. O sea, lo que escuchabas de la predicación, el ejemplo o la forma de seguir, verdad, hermano, de evangelizar, era lo que estos jóvenes tenían que hacer. ¿Cuántos jóvenes en esta noche pueden decir, yo quiero también, cierto, ser como aquel discípulo Timoteo o Tito, o muchas de aquellas hermanas que siguieron al Señor, amén, y algún día tuvieron un encuentro con el Señor y ellos pudieron, verdad, hermano, referirse de esta manera? Mire, vamos a leer el 24, y ahí podemos encontrar que se encontró con un matrimonio Apolo, Priscila y Aquila. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Dice, había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente, dice, conocía el bautismo de Juan. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, algo pasaba, algo faltaba. Dios bendiga a la iglesia del Señor, aún en aquel varón, en aquel hombre, en el cual dice que predicaba la palabra del Señor, era elocuente, era poderoso en las Escrituras, había sido instruido en el camino del Señor. Pero cuando se encontró con el apóstol para los gentiles, cuando se encontró, verdad, hermano cierto, con Pablo y con los discípulos de Pablo, ellos tenían una mirada espiritual, verdad, hermano cierto, más profunda, y decían, esta palabra, cierto, hay algo, verdad, hermano cierto, que tiene que tal vez, cierto, completar dentro de aquel hombre, de aquel varón, de aquel predicador. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Falta algo en la cual dice que tiene que completar, y eso dice que lo, verdad, hermano cierto, lo expusieron Aquila y Priscila cuando le escucharon hablar, cuando le escucharon predicar. Pero vieron, verdad, hermano cierto, de que faltaba algo en la vida de aquellos hombres. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hablaba con denuedo, y comenzó a hablar con denuedo, dice, la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más excelentemente el camino de Dios. Porque, hermano, siempre nosotros vamos aprendiendo. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Siempre hay una escala o un peldaño en lo cual nosotros podemos, cierto, avanzar, verdad, hermano cierto, o crecer. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y eso lo hace, hermano cierto, eso es lo que trabaja a veces en su vida, lo que le dirige a usted, lo que le ministra a usted, lo que le enseña a usted. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ese espíritu que estaba en Aquila y en Priscila, el Espíritu de Dios, verdad, hermano cierto, que muchas veces viene sobre la vida del hombre, es para hacernos y dar un crecimiento espiritual a nuestras vidas. Y dice que ellos le tomaron aparte y diciendo, y les pusieron más el camino
excelentemente el camino de Dios. Y queriendo él pasar acá, ya los hermanos le animaron y escribieron en los discípulos y le recibieron, y llegaron a él allá, fueron de gran provecho, que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia y se refutaba públicamente a los judíos. ¿Se da cuenta para qué es la palabra de Dios? Por ahí hay un trabajito con algún grupito, amén, que hay que, ¿verdad, hermano cierto?, no meterse sobre las palabras. Dios bendiga a la iglesia del Señor, y cosas, ¿verdad, hermano cierto?, que no tienen ningún provecho. Pero en cuanto a la palabra de Dios, nosotros tenemos que respaldarla. Nosotros tenemos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nosotros tenemos que refutar muchas veces, tenemos que enseñar, tenemos que publicar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, las verdades de Dios, las verdades del Evangelio de Cristo. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Y así dice que este hombre, ¿verdad, hermano?, empezó a entender cuál era realmente la dirección del Evangelio y de la palabra de Dios. Y él dice que demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, hermanos, amén. Y dice que dentro de aquellos, como decía, aquellos hombres, Dios bendiga a la iglesia del Señor, estaba grandes, ¿verdad, hermanos? Ciertos valores tal vez, pero delante de la presencia de Dios, amén, todos teníamos que recibir una enseñanza de parte de Dios. Y dice que cuando Pablo, ¿verdad, hermano cierto?, empezó a recorrer aquellas regiones, dice que las regiones superiores, dice, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque pasado, ¿verdad, hermano cierto?, tal vez una cantidad de años, podemos decir nosotros, amén, habrán sido 30 años, habrán sido 20 años, en cuanto dice que empezó ya a divulgarse el Evangelio a muchos lugares, pero dice que cuando Cristo, ¿verdad, hermano?, formó la primera iglesia, dice que la formó, ¿verdad, hermano cierto?, en el día de Pentecostés, ¿verdad, hermano cierto?, cuando vino la presencia de Dios y el Espíritu Santo sobre aquellos creyentes. Y ahí nace, dice, la iglesia. Y ahí nace la visión, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de poder, ¿verdad, hermano cierto?, encomendar y que salieran a predicar todos aquellos que estaban reunidos, judíos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en aquel lugar para poder ir a predicar, ¿verdad, hermano?, a las distintas regiones, la palabra del Señor. Y viendo ellos descender la presencia de Dios y el Espíritu Santo, pasado tal vez, cierto, unas decenas de años, ya habían olvidado cuál era, ¿verdad, hermano cierto?, el fundamento, que era la palabra y la compañía, ¿verdad, hermano?, inseparable de la iglesia, que era la presencia del Espíritu Santo para su pueblo. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, amén. Y dice que aquellos, ¿verdad, hermano cierto?, estaban ahí, eran creyentes, se les llamaban discípulos de alguna manera. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que Pablo, ¿verdad, hermano?, lo primero que le habló y le saludó, amén. Porque dice que Pablo era un hombre, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en el cual dice que toda la palabra, toda la sabiduría que él podía tener, cuando a veces llegaba a iglesia y hablaba, dice que él no iba con sabiduría humana o cosas personales, sino que yo iba, dice, con el poder de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. A veces cuesta que entre la palabra, hermano, ¿cierto? Nos martillan, nos dan y no queremos entender, no queremos comprender. Dios bendiga a la iglesia del Señor. A veces Dios permite que se haga un milagro en nuestras vidas, porque dice así también la Escritura, que si algunos no creyeron a la palabra, bueno, algunos creerán a los milagros. Toma medio el Señor para traerlos, para que crean. Pero cuando creen, ellos tienen que someterse a la palabra de Dios. Y así también toma el Espíritu Santo de Dios, para redarguir los corazones, amén, para ablandarnos nosotros, para abrirnos el entendimiento. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Entonces dice que fue como el saludo que Pablo les dijo, amén, a aquellos creyentes, y les dijo, recibiste, el versículo 2 del 19, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Discípulos, ¿verdad, hermano cierto? Como decía
posiblemente de Juan el Bautista. Amén. Personas que alcanzaron, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ser bautizados en las aguas, amén. Recibieron aquel bautismo como muchos en esta iglesia, amén. Recibieron el bautismo en las aguas, pero ellos tienen que seguir anhelando y buscando la presencia de Dios, la cual dice que ahora tiene que venir el bautismo del Espíritu Santo a su vida. Por eso les decía, recibiste cuando creísteis. Era así, hermano, cierto, un paso tan esencial o tan, verdad, hermano, cierto, importante, que apenas creían como ellos lo habían vivido en Pentecostés. Ellos creyeron, esperaron la promesa y descendió la promesa de Dios. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos escuchado, hemos oído si existe el Espíritu Santo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que Pablo, hermano, se encontraba con esta escena, con este tipo de creyentes o cristianos. Porque a veces nosotros nos encontramos con otro hermano, con otras personas, ¿cierto? En otra iglesia, en otros lugares, o cualquier mensaje que usted puede escuchar, y resulta que al tiempo después usted se da cuenta que son solo Jesús, son bautistas, son personas que no creen en el Espíritu Santo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y así pasa de esta manera. Hermano, meditaba, quiero guardarlo para otra ocasión, pero quiero adelantar algo. Estoy en un proceso de agricultura, les voy a contar algo así. Me afané por plantar unos tomatitos y cosas así, amén. Y algunos se han reído en la casa y todo, pero han dado su fruto y han comido de los tomates también. Entonces, y cuando, miren, yo quiero entender algo, hermano, que en el libro de Génesis dice la palabra del Señor que todo dio la semilla según su género, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces yo lo que pensé que había comprado de esos tomates grandes, y la persona que me los vendió, tal vez yo no miré bien el envase, amén, fui y los planté, era una planta, no era una semilla. Los compré grandecitos, los planté en un macetero, amén, y les di tiempo. Mi señora me dice, usted mira más los tomates que a mí ahora. Toda la noche los salgo a regar. Y entonces subo un bidón de agua a 6 litros porque compré varios, pero compré unos pimentones igual. Y los pimentones también se han dado. Entonces la sorpresa para mí fue, hermano, que no empezaron a crecer mucho. Y se fueron más que engordando, alargando. Y un día vino una amiga que trabaja con nosotros y me dijo, esos son pomarolas. Y ahí yo entonces caí, hermano. Y yo meditaba, hermano, porque verdad que desde octubre hasta ahora han sido como 4 o 5 meses que me he dedicado igual a eso, a observar y a ver cuál es el proceso, el crecimiento, la forma, el abono que necesita. Y lo que les voy a adelantar, como les digo ahora, es que cuando yo me di cuenta, hermano, que según su género, muchas veces nosotros, cuando dice que Dios pone su semilla, la semilla es el Evangelio. En ese caso nosotros somos la tierra, ¿cierto? Dios pone. Pero después cuando crece o germina esa semilla, empieza a crecer el árbol y ahí nosotros nos transformamos como en el árbol o en la hortaliza o en lo que tiene que dar fruto. Entonces la palabra de Dios dice que un árbol bueno no puede dar frutos malos. Y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces yo me convencí, amén, que yo, por mucho que esperaba, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tener unos tremendos tomates, según la semilla, ¿verdad, hermano? Según su género, dio lo que correspondía. Aunque yo le cuidara, aunque yo le regara, lo aparté, lo bajé debajo de unos árboles porque ya el sol es muy fuerte lo que pega en el techo. Entonces hubo un cuidado, había un cuidado de parte mía. Y muchos crecieron a la forma natural y otros quedaron un poco más pequeños. Entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta que así también la palabra de Dios, el Evangelio como se les predicó aquello, se les transmitió el Evangelio a aquellos hombres, Dios bendiga a la iglesia del Señor, aquellos discípulos recibieron la semilla, recibieron la palabra, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero dice que se quedaron ahí, se estancaron y no indagaron, no profundizaron. No pusieron tal vez atención. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tal vez la ciudad de Éfeso era un lugar transitable, un lugar que venían muchas personas de distintos lugares y ellos podrían haber puesto oído qué pasaba en Jerusalén, qué había sucedido en Jerusalén.
¿Había habido un tipo de pentecosteo? No. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Había muerto Juan el Bautista, había ascendido Jesús al cielo, que había venido como promesa para sus vidas. Entonces dice que el deber está ya en nosotros, empezar, ¿verdad, hermano?, a profundizar en la palabra del Señor y no detenernos y quedarnos ahí y decir, ni siquiera sabemos. No entendemos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque si hay falta de sabiduría, dice el Señor, que Él da abundantemente, hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos lo creen de los jóvenes, de los niños, hermano? Si tienen falta de sabiduría, si tal vez, ¿verdad, hermano?, ellos desean entender, ¿verdad, hermano?, cierto, de la palabra de Dios, órenle a Dios y Dios va a abrir, ¿verdad?, esas mentes, esos pensamientos. Y el Espíritu Santo va a trabajar en aquellos corazones y va a empezar a recepcionar todo. Porque mientras yo riego aquellas plantas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, yo me doy cuenta que tan rápidamente absorben el agua. Y en una oportunidad uno se empezó como a pudrir y a manchar, y yo dije, y empecé a indagar y dije, ¿qué pasa con esto? Y la información me decía que esta era falta de calcio para aquel lugar donde estaba plantado. Por eso muchos de aquellos le ponen cascarita de huevo alrededor y todo, porque eso es rico en calcio. Y si a veces hay deficiencia, hermano, en el fruto que nosotros damos, es porque hay falta, hay una necesidad de algo de lo cual Dios tiene, hermano, y nosotros no se lo hemos demandado. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Y esa es la posición, como decía, hermano, de Pablo frente a aquellos creyentes. Y ellos dijeron en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó, y le recordó, con bautismo, dice, de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestras vidas, amén. Entonces dice que ahí ya empieza a cumplirse la promesa de Dios y la palabra de Dios. Cuando empiezan a escuchar, ¿verdad, hermano?, la palabra de Pablo, amén. Porque dice que así como Pedro, amén. Yo hablaba hace poco con un hermano y le decía, nosotros tenemos que tomar como referencia, hermano, aquellos grandes líderes que Dios usó en la palabra, en la escritura, hermano. Aquellos grandes héroes de la fe de la antigüedad. Por ejemplo, aquí estamos viendo al gran apóstol Pablo. Tenemos que ver, ¿verdad, hermano, cierto?, al apóstol Pedro, Dios bendiga a la iglesia del Señor, cuando de la misma forma él fue y predicó a los gentiles y se inició la primera iglesia, ¿verdad, hermano, cierto?, gentil en la casa de Cornelio. Y también él tuvo que obedecer a la palabra de Dios y hablar de la palabra de Dios y decir, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y negarse muchas veces a lo que él, verdad, hermano cierto, creía como judío, pero él tenía que dar paso a lo que Dios dirigía en aquel entonces y hacerlo a la manera de Dios. Porque dice la escritura, amén, pondrá las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y así también dice que Pablo puso las manos, ¿verdad, hermano cierto?, como cuando a ellos lo mandaron al viaje misionero con Bernabé. Dice que los hermanos oraron por él, pidieron dirección de Dios, amén, y oraron por ellos, y dice que descendió el Espíritu Santo y profetizó y fueron enviados, amén, conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice que Pablo vino, y habiéndole impuesto Pablo las manos, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todo unos 12 hombres. Es para que, hermano, cuando la palabra de Dios o el Evangelio de Dios cause un efecto total en nuestras vidas, o en lo que nosotros creemos, transmitimos, tenemos que vivir la palabra del Señor. Porque Pablo se dio cuenta de la eficiencia que había en aquellos hombres, amén, y le dijo, no les dijo a él, sigan orando, voy y vuelvo la otra semana, vuelvo el próximo mes, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y si Dios confirma, amén, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. Para lo que él hacía, para lo que Dios le había escogido, porque Dios le había apartado para aquella obra, amén.
Y Dios le había dicho, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de qué manera Dios le iba a usar, ¿verdad, hermano cierto? Aquel hombre, aquel varón, ¿verdad, hermano cierto? Y discípulo y apóstol para los gentiles. Y les dijo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de la forma que Él recibió. Por eso dice así la palabra del Señor, hermano. Porque a veces el Espíritu Santo se está moviendo dentro de la iglesia. A veces está obrando la presencia de Dios. Y lo que hemos recibido de gracia, no nos damos de gracia. A veces el pequeño Apolo, amén, porque tenía grandes virtudes Apolo, pero por ahí también hay algo que muchas veces Pablo le encargó que fuera y viajara a cierta ciudad y predicara la palabra del Señor. Y él dijo, cuando pueda voy. No dijo, sí Señor, ¿para qué me llaman? El nombre del Señor voy. Y lo mismo nos pasa a veces a nosotros. Somos útiles en las manos del Señor. Vamos a hacer tal vez cierto una obra grande, la obra de Dios. Pero a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y dice la palabra del Señor, nos enseña que a la manera de Dios. Porque cuando dice que Saulo, amén, hablando de Pablo mismo, Saulo de Tarso, amén, le cegó el Señor, le derribó en tierra, amén, por la soberbia, por la tal vez, hermano, cierto, en la misión que él hacía de perseguir a la iglesia, llegó hasta cierto lugar, amén, hermano, y dice que cuando llegó vino el profeta Ananías y oró por él, impuso las manos sobre él para que recibiese la vista y si él fuera bautizado por el Espíritu Santo de Dios. O sea, no es de nosotros, como decía, no es de nosotros, Señor, es para ti la gloria, oh Dios. Lo que de gracia recibimos, hermano, de gracia nosotros damos. No podemos retener algo que no es nuestro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque usted no sabe, amén, hermano, si en el momento que Dios usted le toma, le ministra, le guía al Espíritu Santo, amén, y guiada por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, le va a transmitir lo que Dios quiere darle a otro hermano, a otro joven. Porque Dios no pone planes, hermano, o nosotros no ponemos planes para que Dios sobre dentro de la iglesia. En la iglesia hay libertad para servirle a Dios, pero todo conforme a la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Entonces dice, para ir terminando, amén, dice que Pablo, amén, hermano, en el versículo 8, y hablando, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pablo, hermano, era un hombre que iba preparado. Era una mujer que iba, la que la acompañaban, como en el caso, como decía aquí el matrimonio, Aquila y Priscila, iban preparados al llamado que Dios le había, verdad, hermano, encargado. Ellos sabían, Dios bendiga a la iglesia del Señor, lo que tenían que hacer, lo que tenían que, verdad, hermano, cierto, tal vez poder hablar, expresar en aquel momento. Amén, hermanos, porque él dice que fue y por espacio de 3 meses, no fue por una semana. A veces a nosotros se nos predica, ¿verdad, hermano? Una semana completa, alguien predica al pastor y dice, escucha, no hay otro que predique, no hay otro, ¿verdad, hermano, que coordine? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Pablo, hermano, por espacio de 3 meses, predicó en la sinagoga de aquellos. Y persuadiendo, ¿verdad, hermano, cierto? Y discutiendo acerca del reino de Dios. Porque recuerde, ¿verdad, hermano, cierto? Que él se enfrentaba, él sabía, él venía de allá mismo. Él venía del judaísmo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él venía y conocía, ¿verdad, hermano?, a sus propios hermanos judíos. Porque él decía, yo soy judío de judío. Amén, hermano, que había él escuchado doctrina a los pies de los más grandes maestros de aquel entonces, Gamaliel. Y él decía, yo soy fariseo de fariseo. O sea, en otras palabras, ¿sabes lo que decía, hermano? Los buen chilenos, a mí no me pasan gatos por liebre. Él decía, yo los conozco a los judíos. Yo voy a entrar a predicar a la sinagoga de aquellos, amén.
Y no voy a salir hasta que algunos crean o algunos salgan del error. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Pero no era, él no ponía su sabiduría. Él ponía a Dios por delante primero. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque tal vez Dios convenza a uno hoy día y el día de mañana Dios convenza a otro, porque esta es obra del Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros no podemos decir, Señor, es que el Espíritu Santo el que convence. Es verdad, el Espíritu Santo que convence, pero el Espíritu Santo se mueve a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra, ¿verdad, hermano cierto?, a través de la predicación de la palabra de Dios. Cristo abría la boca, predicaba a las multitudes y decía, no soy yo el que hace la obra, es el Espíritu Santo que mora en mí, el que hace la obra y sana a los enfermos. El Espíritu Santo el que da vista a los ciegos. El Espíritu Santo el que convence y echa afuera a los demonios. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Es el poder de Dios, hermano, a través de la palabra y del Espíritu de Dios que empieza a trabajar, ¿verdad, hermano cierto?, en aquellos que han creído en un evangelio que cada día nos tiene que hacer un poquito más y completar más un evangelio realmente completo que sale en la Escritura. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como decía, amén, estos eran discípulos de Juan el Bautista. Dios bendiga a la iglesia del Señor, y habían recibido ellos el bautismo. Quizás en alguna predicación de Juan el Bautista, cuando él salía al río Jordán a predicar, amén, quizás escucharon estos varones, estos 12, y creyeron y dijeron, ¿verdad, hermano cierto? Yo necesito ser bautizado. Yo necesito de ese arrepentimiento. Porque Juan decía claramente, yo bautizo, ¿verdad, hermano cierto?, para arrepentimiento. Pero viene otro atrás mí, dice, que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Esa experiencia que usted ha vivido, esa experiencia que Dios le ha regalado, hermano, es para que usted no la guarde. Es para que usted haga como Pablo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como en aquel momento que cuando vio la necesidad, pueda decir, como decía una antigua canción, amén, a ti te hace falta algo. A ti o tú necesitas algo. Y esa es la presencia de Dios, el poder de Dios, que muchas veces nos quebranta, muchas veces, ¿verdad, hermano cierto?, nos redarguye. Y que el Espíritu Santo es aquel que nos dice que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Cada cual tomemos nuestra parte. Los que el día de mañana, ¿verdad, hermano cierto?, van a recibir ese poder, aún dice el Señor. Nosotros muchas veces no pensemos lo que debemos decir, sino que Él abogará por nosotros y Él pondrá palabra en nuestra boca. Y a veces sucede eso también, hermano. A veces nosotros nos complicamos con un mensaje, pero viene la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y Dios pone palabra y empieza Dios a alimentar, empieza a dar agua al Señor, empieza a dar pan, a compartir pan el Señor en medio de su iglesia, porque es la obra del Espíritu Santo de Dios y del poder de Dios. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Les invito a ponernos de pie para estar agradeciendo a Dios por su palabra. ¿Cuántos quieren pasar o desean pasar al altar? Lo pueden hacer, amén. Repito, los discípulos de Efesios reciben el Espíritu. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestras vidas. Amén.